la primera parte de la materia, cuando veíamos la estructura molecular, la estructura del ADN, cuando veíamos cómo era la replicación del ADN, cuando veíamos ciclo celular, divisiones, estábamos estudiando lo que era la genética molecular, ¿bien? Después analizamos lo que eran las leyes de Mendel y cómo podíamos hacer predicciones de determinados cruzamientos. Vimos también la extensión del análisis mendeliano, cuando se modificaban las proporciones fenotípicas esperadas, y vimos también qué era lo que pasaba cuando había genes ligados, bien, que no se cumplía la segunda ley de Mendel. Todo eso lo que estudiamos en la parte de genética mendeliana, bien, ya vamos avanzando en todo eso de la materia. Y por último, la última parte que estudiamos es genética de poblaciones, bien, ya no nos vamos a enfocar en cruzamientos individuales, sino que vamos a estudiar a los genes en poblaciones, que es lo que le interesa a ustedes también como futuros ingenieros en recursos naturales. Bien. Genética de poblaciones. Bien. Como siempre, estudiamos la importancia de la variabilidad genética de las poblaciones. Bien. Van a ver que esa variabilidad genética está presente en todas las poblaciones, aunque no en todos los genes, ni en todas las poblaciones para un gen determinado. Estudiamos cuál era el origen de esa variabilidad genética. ¿Cuál era el origen de la variabilidad genética? El origen genuino de la variabilidad genética, ¿cuál es? Mutación, profe. Las mutaciones, bien. Yo me estaba asustando, digo, ay no. Las mutaciones. Como siempre, mi recomendación, ya que no me hicieron caso para el primer parcial, por favor, no se dejen estar con los temas, ¿bien? Ahora van a tener que estudiar mucha teoría. Entonces, mientras más al día tengan las clases y mientras yo le haga preguntas, ustedes vayan relacionando y se les vaya quedando todo lo que tienen que saber, va a ser mejor, ¿bien? Entonces, por favor, participen, estén así atentos. Así ya lo van estudiando, ya después les queda repasar y repasar para el parcial, ¿bien? Bien, entonces el origen genuino de la variabilidad genética eran las mutaciones. ¿Y qué eran las mutaciones? También la definición posta a posta, esa que se las toman en los parciales y en los finales. ¿Qué es una mutación? Yo sé que sería... Es un cambio aleatorio, heredable y preadaptativo en la molécula del ADN. Perfecto. Aleatorio, heredable y preadaptativo en la molécula de ADN. ¿Bien? Perfecto. Esa definición ya la tienen estudiada. ¿Bien? Y no la van a decir mal cuando la tengan que decir. Bien. La variabilidad fenotípica que se observa en las poblaciones es reflejo de la variabilidad genética subyacente. ¿Bien? Y vamos a ver que esa variabilidad genética se analiza a través de los marcadores genéticos, que ya varias veces estudiamos qué eran los marcadores genéticos. ¿Bien? Y nos dice que en las poblaciones es posible detectar variación continua o discontinua. ¿Y a qué hacemos referencia con esto? Yo cuando detecto variación discontinua es cuando, por ejemplo, para un gen con dos alelos, ¿se acuerdan cuál, qué sé yo, que codificaba para el color de las arvejas? Que podían ser verdes o amarillas. Esa variación, ¿cómo se les ocurre a ustedes que es continua o es discontinua? Yo tengo, o sea, hago un gráfico de frecuencias, o semillas verdes, o semillas amarillas. Puedo detectar una variación, una variabilidad, pero en clases, es una variación discontinua. Distinto es si, por ejemplo, analizo un carácter como la altura de la planta, la altura de esas arvejas, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuánto pueden medir las arvejas? Pueden tener un rango determinado, ¿bien? Yo puedo ver, si analizamos la altura de las arvejas, qué sé yo, supongamos que tiene una media de 0,80 centímetros las arvejas, pero yo esa variación puedo tener plantitas más pequeñas o plantitas más altas, ¿bien? Esa variación genética es una variación continua, ¿bien? También esa variación puede ser discontinua cuando va a depender mucho del tipo del carácter, ¿bien? Pueden ser o verdes o amarillos, es decir, tengo una variación discontinua en ese caso o una variación continua. ¿Por qué analizamos esto? ¿Por qué hacemos esta distinción?
¿Por qué? Porque la forma de análisis va a ser totalmente distinta a si la variación es continua o es discontinua. Vamos a ver el trasfondo genético de esa variación y cómo se analiza. ¿Bien? ¿Qué les parece? Según lo que ustedes vieron con la profe Viviana la clase pasada, en este práctico de genética de poblaciones estamos analizando variación continua o discontinua. ¿Discontinua? ¿Qué tipos de caracteres hablaban? Que había un gen con 2 alelos, había o 3 genotipos posibles o 2 genotipos posibles. Entonces eso hace referencia a que estoy analizando variación discontinua, ¿bien? En el último trabajo práctico que veamos en la materia, vamos a ver cómo se analiza esta variación continua. ¿Bien? Vamos a seguir. Bien. De nuevo, para estudiar caracteres, hacemos uso, para hacer un estudio genético necesitamos marcadores genéticos, que ya lo habíamos definido, son caracteres que presentan polimorfismo o variabilidad genética. Siempre hacemos énfasis en la variabilidad, tanto énfasis que la clase que viene tiene el trabajo práctico que se llama variabilidad genética. ¿Bien? O sea, es un carácter que tiene que presentar variabilidad genética experimentalmente detectable en individuos de una población y un tipo de herencia predecible según las leyes del Mendel. Y bueno, estos marcadores genéticos son útiles para cuantificar la variabilidad genética. A ver. ¿Dónde está? Profe, disculpe. ¿Puede volver a repetir por qué era variabilidad discontinua? Variabilidad discontinua porque vos, a ver, por ejemplo, si vos tenés que hacer un gráfico de frecuencias de esa variación, vos a las arvejas vas a tener, qué sé yo, si analizás una determinada descendencia de una planta de arvejas, podés tener 80 plantas que tengan sus semillas verdes, y tengo, qué sé yo, 40 que tienen las semillas amarillas. No es que yo estoy teniendo verdecito que se va haciendo amarillo, que se va haciendo, no. Tengo 80 de esta clase y 40 de la otra. Esa variación es discontinua. En cambio, si vos analizás la altura de una planta, esa plantita te puede medir 0,8, te puede medir 0,4, te puede medir 0,8888, dependiendo de cómo haces la medición. Pero esa variación tiene un rango, es continua la variación. En cambio, cuando yo veo clases fenotípicas perfectamente distinguidas, no tengo rangos, no tengo intermedios, tengo o esto o esto. La variación es discontinua. No sé si se entiende así, Juan. Sí, profe, gracias. ¿Bien? Ahora analizamos esto. La genética de poblaciones se llaman caracteres cualitativos. ¿Bien? La variación que presentan es discontinua. Bueno, para estudiarlo se hacen el uso de estos marcadores genéticos. Bien. La parte de genética de poblaciones, voy a hacer esta aclaración porque en función a la bibliografía con la que trabajen van a tener distintas formas de nombrarla. Algunos autores engloban a genética de poblaciones o incluyen a genética de poblaciones lo que es genética cualitativa y genética cuantitativa. ¿Bien? La genética cualitativa estudia los caracteres cualitativos y la genética cuantitativa estudia los caracteres cuantitativos. Estos caracteres cualitativos son los que presentan variación discontinua, en las cuales hay un gen que codifica para un carácter determinado. Mientras que cuando estudio caracteres cuantitativos, por lo general la variación es continua y tengo muchos genes que codifican para un mismo carácter. Y el ambiente tiene una parte importante en la expresión de ese fenotipo. ¿Bien? Esta parte, como tenemos muchos genes que están determinando un carácter determinado, por eso se lo tiene que estudiar de una forma totalmente distinta, y por eso lo vemos en otro trabajo práctico a la parte de genética cuantitativa. ¿Bien? Pero lo que me parecía importante aclararles que genética de poblaciones, algunos autores consideran a genética de poblaciones
por un lado, genética cualitativa y por otro, genética cuantitativa, y le engloban así. Pero hay otros autores que lo que hacen es asociar este término de genética de poblaciones a genética cualitativa únicamente, ¿bien? O sea, que analiza caracteres cualitativos, y por otro lado, genética cuantitativa. Capaz que se hacen un lío con esto, pero es para que lo vean así. Hay veces, en algunos libros figura así. Genética de poblaciones abarca cuantitativa y a cualitativa. Pero hay otros que es como que lo ponen como sinónimo a genética de poblaciones solo a lo que es genética cualitativa. ¿Bien? No sé si hay alguna duda respecto a esto. ¿No hay dudas? Continuar entonces. ¿Bien? Bien, seguramente con la profe Viviana fueron analizando lo que era la genética de poblaciones, lo que era una población, ¿bien? La genética de poblaciones dice la rama de genética que describe en términos matemáticos las consecuencias mendelianas a nivel poblacional. Y hablamos de lo que era una población mendeliana, ¿bien? La población mendeliana es población tal cual con el concepto que lo vieron en otras materias, pero al ser mendeliano se le agrega esto de que, aparte de ser individuos de una misma especie que se cruzan o potencialmente se cruzan entre sí y comparten un tiempo y un espacio, también lo que comparten es un acervo genético común, ¿bien? ¿Y qué es el acervo genético? Es la combinación de todos los alelos para todos los rasgos que exhiben los miembros de una población, ¿bien? ¿Alguna duda con respecto al concepto de población mendeliana? Lo tienen que tener claro, ¿bien? A ese concepto. Bien. ¿Y por qué es importante que los estudien a genética de poblaciones ustedes como futuros ingenieros en recursos naturales? ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar directamente con poblaciones. Y para poder trabajar con esas poblaciones y tomar decisiones respecto a esa población, yo tengo que tener y saber cómo está constituida esa población desde un punto de vista genético. ¿Bien? En genética ¿Profe? de poblaciones, sí. Yo tenía una pregunta de población Sí, italiana que, como dice que todos se aparean con todos, no sé si se hace referencia por ahí a esos grupos de especies que por ahí tienen un macho alfa, una hembra alfa, no sé si... A ver, es un conjunto de individuos que se cruzan o potencialmente se cruzan entre sí. ¿Bien? Es potencialmente. Y otra más, no sé si ustedes vieron la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg con la profe Vivi. Uno de los supuestos de esa ley es la panmixia. La panmixia hace referencia a esto que vos decís, a que todos los individuos tienen la posibilidad, la probabilidad de cruzarse. En realidad es que no hay una preferencia, no hay como vos decís, un macho alfa o lo que fuere, pero ¿por qué? Porque para poder estudiar después qué es lo que pasa si no se cumple eso, necesitamos ese modelo de referencia, ¿bien? El modelo este de Hardy-Weinberg es como una gran hipótesis nula, es como algo base a partir del cual partís vos para ir viendo qué pasa si se van modificando las variables, ¿bien? Esto de que haya panmixia, que todos los individuos tengan igual probabilidad de cruzarse entre sí, que no haya preferencias, que no se elijan entre sí, es un supuesto de esta ley, ¿bien? Obviamente en las poblaciones naturales no va a ocurrir eso siempre, puede ser que alguna vez ocurra, pero no, hay veces que no, y lo vamos a ver en un trabajo práctico también, ¿bien? En el trabajo práctico de homogamia y consanguinidad vemos qué es lo que pasa cuando justamente hay preferencias a la hora de reproducirse. ¿Bien, Alexis? No Sí, sé si... sí, profe. ¿Bien? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a continuar. Genética de poblaciones, seguramente vieron con la profe Viviana, que para estudiar la genética de poblaciones yo tengo que definir en primer lugar lo que es la estructura de esa población, y después puedo estudiar lo que es la dinámica, ¿bien? La estructura de la población estudia la constitución genética de esa población a través de ¿qué? De frecuencias genotípicas y de frecuencias génicas o alélicas, ¿bien? Bueno, también hay frecuencias fenotípicas, pero nosotros con las que trabajamos son con estas dos, con las frecuencias genotípicas y con las frecuencias génicas y alélicas. Les pregunto a ustedes, ¿cuál era la forma de representar las frecuencias genotípicas? ¿Qué nomenclatura o qué letras se utilizaban?
P y Q para los P, homocigotas y H, heterocigotas H. perfecto. P van a ser la frecuencia de los homocigotas, de uno de los homocigotas, Q la frecuencia del otro homocigota, y H la del heterocigota, la frecuencia del heterocigota. ¿Y cómo se denominaban o con qué letras se representaban las frecuencias génicas o alélicas? Con P chiquita y Q chiquita. Con P chiquitita y Q chiquitita. P es la frecuencia del alelo A1 y Q la frecuencia del alelo A2. ¿Bien? Es como que yo agarro una población determinada y le saco una foto. Bien, en ese momento esa es la estructura de mi población y me sirve para estudiar. Otra aclaración importante, cuando ustedes vayan a campo, ¿van a trabajar con toda la población? No, profe. Con No. muestras. Trabajamos con muestras Trabajo con muestras. ¿Y cómo tienen que ser esas muestras? representativas. Tienen que ser representativas. ¿Y cómo me aseguro yo de que esas muestras sean representativas? Tengo que tomarlas al azar. ¿Bien? La forma de que yo me aseguro de que la muestra es representativa es tomándolas al azar. ¿Bien? Entonces acá yo la estructura, y bueno, cuando estudio la dinámica veo qué es lo que pasa con la transmisión de esos genes de una generación a la siguiente. ¿Bien? A ver, dice en la transmisión, los genotipos, ¿sí? Ahí cuando hago el muestreo, puede ser cualquier individuo siempre y cuando sea de la misma especie, o tiene que ser todo, por ejemplo, de una sola generación. O pueden haber padres, crías, todo. Es que eso también lo vamos a analizar, ¿bien? Todo se hace así, vos tenés que ir estudiando a ver si la clase que viene, el viernes que viene vamos a ver tamaño efectivo poblacional, ¿bien? Vos podés decir que tu población tiene tantos individuos, qué sé yo, 30 individuos, algo muy chiquitita, pero de esos 30 individuos, ¿cuáles verdaderamente son los que van a contribuir a la generación siguiente? Seguramente habrá ancianos, habrá algunos que sean muy chicos como para reproducirse, habrá otros que estén enfermos, entonces todas esas cositas las vamos a ir teniendo en cuenta, como que primero lo que hacemos es estudiar este modelo nulo, ¿bien? Donde no pasa nada, y a lo largo de los siguientes prácticos vamos a ir viendo, a ver, ¿qué pasa cuando no todos tienen la igual probabilidad de reproducirse? ¿Qué pasa cuando hay deriva génica? ¿Qué pasa cuando hay selección natural? ¿Sí, Juan? Se tiene en cuenta todo eso a la hora de hacer los estudios. ¿Bien? Sí, profe. Bien. Seguimos entonces. Después la dinámica. A ver qué es lo que me dicen en el chat. Ah, están poniendo el presente. Bien. Y lo que nos dice es la transmisión de los genes de una generación a la siguiente. En la transmisión, los genotipos de los padres se disocian y un nuevo grupo de genotipos constituyen la descendencia. O sea, los genotipos de los padres se disocian en el proceso de la meiosis y forman lo que son las gametas. Y un nuevo grupo de genotipos, o sea, cuando esas gametas se fecundan, van a constituir la descendencia. ¿Bien? Ahí están poniendo el presente. Y nos dice, la continuidad de una generación a otra está dada por los genes y no por los genotipos en los que ellos aparecen. Bien. Profe, tiene apagado el micrófono. Ay, perdón. Gracias por avisarme. No sé qué pasó que se apagó. No, lo que le decía es que ahí estaba ya definido lo que eran las frecuencias genotípicas, las frecuencias alélicas o génicas, que eso ya lo vieron con la profe Vivi, pero me gustaría que me hablen un poco de la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg. Cuéntenme qué es lo que entendieron de eso. ¿Qué entendieron de la ley de equilibrio? ¿Qué es lo que decía? ¿No entendieron nada? Cuéntenme. Es un gran modelo de referencia, un gran modelo nulo que me permitía a mí hacer ciertas predicciones y se cumplían ciertos supuestos. ¿Bien? ¿Se acuerdan algo de lo que vieron con la profe Vivi o no? ¿Qué les decía? ¿Qué era lo que hablaba? ¿O de qué hacía referencia? ¿Qué era lo que pasaba si se cumplían esos supuestos? ¿Algo recuerdan? Profe, Eso la lo población explico muy social tiene que rápido. ser con reproducción sexual. Ujú. O sea, Reproducción también sexual. puede haber autofecundación, digamos, de los individuos. Claro, pero recuerden que es reproducción sexual. ¿Qué más? ¿Qué es lo que pasaba? Lo dio muy rápido, dicen los chicos.
no sé, pero no Sí, les quedó profe. nada. Después había, las generaciones eran discretas, Hablaba de que se no da en la dejaban población solapadas. mendeliana. Bien, una población mendeliana, Sí, perfecto. que eran conjunto de individuos que se reproducían en forma sexual y que, bueno, eran capaces de cruzarse entre ellos y, Perfecto, bueno, también son de la misma especie y van a coexistir en un tiempo y en un espacio. perfecto. Entonces se da una población mendeliana, individuos de reproducción sexual, ¿y se acuerdan cuáles eran los Tienen supuestos que ser que se tenían? organismos diploides. Organismos diploides. ¿La población cómo tenía que ser, grande o chiquita? Grande. Población grande. Había cosas que no tenían que pasar. ¿Qué era lo que no tenían que pasar? No tiene que haber mutación, ni tampoco Perfecto, no selección. mutación, Migración tampoco. no selección, no migración, todo, no, ay, se me pasó. Y encima está el machete ahí porque está. Ahí está. Bien, no mutación, no migración, no selección. No selección, no migración. Hablaron de la deriva también, no tiene que haber deriva. Ustedes van a decir, ¿qué es todo eso? Bueno, cada uno de estos, esto va a ser un práctico, este va a ser otro práctico, este va a ser otro y otro. No mutación, no migración, no selección, no deriva. ¿Qué otra cosa tenía que pasar? Algo que veníamos Tiene que haber un nombrando. locus con 2 alelos. Perfecto, que es para un locus con 2 alelos. Esto es lo que estudiamos nosotros. ¿Y qué otra cosa relacionado a esto de cómo tenía que ser? ¿Se podían elegir los individuos para reproducirse o no? No, el apareamiento tenía que ser aleatorio. Apareamiento aleatorio o Amixis. Bien. Todos estos que están nombrando acá son los supuestos de la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg. Y acá les vuelvo a repetir. Por ahí en el parcial le preguntan cuáles son los supuestos de la ley de Hardy-Weinberg y ustedes responden las consecuencias. Entonces, ojito acá, pasa parecido con mutaciones. Sepan el origen de las mutaciones y las consecuencias que tienen. Acá, sepan los supuestos de la ley de equilibrio y cuáles son las consecuencias que tienen. ¿Qué pasaba si se cumplían todos estos supuestos? ¿Cuáles eran las consecuencias de esta ley de Hardy-Weinberg? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ustedes asocien esto. Si es una ley de equilibrio, Las frecuencias alérgicas de una población no cambian de generación en entonces generación. ustedes imagínense esto, imagínense un grafiquito y que acá están las frecuencias alélicas, no van a cambiar. Imagínense que está bien derechito y no choco como lo dibujé yo. Pero eso significa un equilibrio, que no cambian esas frecuencias alélicas. ¿Y ustedes saben lo que es la evolución? No sé, creo que lo hablamos alguna vez, pero ¿saben lo que es evolución? Sí, profe. ¿Qué era la evolución? Es cambiar. Nosotros lo vamos a estudiar como un cambio en estas frecuencias alélicas, ¿bien? Si yo tengo un cambio en estas frecuencias alélicas, hay evolución. Después vamos a estudiar a lo largo de los prácticos cuáles son los factores evolutivos. La mutación es un factor evolutivo, la selección natural es un factor evolutivo, la deriva génica es un factor evolutivo, la migración, que el concepto más preciso es flujo génico, es un factor Profe, evolutivo. ahí ¿Bien? cuando se refiere a selección natural, ¿a qué se referencia? ¿Cómo sería, ¿Cómo? digamos? La selección natural es la reproducción diferencial de ciertos fenotipos, ¿bien? Eso lo vamos a estudiar en profundidad en un trabajo práctico, ¿bien? Pero es la reproducción diferencial de ciertos fenotipos. Algo en su constitución genética lo hace que sean más adaptados para el ambiente en un momento dado y el ambiente va moldeando y va haciendo que cambien estas frecuencias, ¿bien? Los más adaptados son los que van a quedar y el resto va a morir, va a desaparecer, ¿bien? Por eso vieron cuando dicen selección natural, la supervivencia del más fuerte, no es del más fuerte, es del más adaptado. Y para que esté más adaptado, tiene que tener variabilidad genética. Pero bueno, todo esto continuará, esto lo vamos a ver más adelante. Pero me interesa que ustedes sepan que estudio la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Por qué? Porque equilibrio es esto, que no me cambian las frecuencias génicas. Que evoluciona esa población, si no cambia la frecuencia génica, ¿esa población evoluciona? No evoluciona esa población, ¿bien? Entonces vamos a estudiar primero este modelo nulo
Y después vamos a ir viendo a ver qué pasa cuando hay deriva génica. Ahí hace que cambie la Profe, frecuencia. ¿Qué pasa? ¿cuál es el propósito de estudiar esta ley de equilibrio, digamos, si todo va cambiando, en teoría? Porque Todo justamente vamos imagínate cómo vas a evolucionando. estudiar vos algo si sabes que todas es como que descompones algo en sus partecitas para estudiarlas. Porque si no sería muy, muy, muy complejo de estudiar. ¿Bien? Esto nos sirve a ver. Cuando no hay ningún factor evolutivo actuando, pasa esto. ¿Bien? Hay un equilibrio, no se me modifican las proporciones. ¿Qué otra consecuencia era aparte de que O sea que es algo hipotético nada más? O sea, pero no es ocurre, un modelo, por eso es un modelo de referencia. ¿Bien? En ciencias naturales hay muchas cosas que estudiamos así con modelos. A ver, yo tengo este modelo hipotético, que es lo que, como el cero, digamos, no pasa nada, nada, nada. ¿Qué pasa cuando le voy modificando variables? Bien, esto sería nuestro modelo de referencia. ¿Sí? Por eso lo estudiamos y por eso es importante. ¿Bien? Una de las consecuencias entonces era que no variaban las frecuencias génicas o alélicas. ¿Y qué pasaba con las genotípicas? ¿Qué pasaba con las frecuencias genotípicas? ¿Se acuerdan? ¿De qué dependían esas frecuencias genotípicas? El P, el H y el Q en el equilibrio. ¿O a qué eran iguales esos en el equilibrio? ¿Se acuerdan? No recuerdan eso. Al número de alelos. ¿Cómo? Sí, Anabel, ¿qué pasaba con los números de alelos? O sea, estamos estudiando un gen con 2 alelos, ¿bien? Nosotros, con la profe seguramente vieron que en el equilibrio las frecuencias genotípicas, ¿bien? Van a depender de las frecuencias génicas. ¿De qué forma? Esto le estoy preguntando, ¿cómo? ¿Qué pasa cuando hay apareamiento aleatorio? Se podían dar todos los cruzamientos posibles. ¿Se acuerdan de que vieron un cuadrito así? Si yo tengo, que este cuadrito de Punnett lo vimos también cuando hacíamos cruzamientos individuales. Si yo tengo un gen, por ejemplo, B, con 2 alelos que sea B1 y B2, ¿cómo voy a identificar o cuál va a ser la nomenclatura que voy a utilizar para denominar a qué son las frecuencias génicas? ¿Cuáles eran las letras que utilizaba? ¿Cuál va a ser la frecuencia del alelo B1? ¿Cómo la voy a llamar? P chiquita. P chiquita. Y la frecuencia del alelo B2 va a ser Q chiquita. ¿Bien? En la población, si yo tengo un gen con 2 alelos, las hembras en sus gametas seguramente van a llevar o el alelo B1 o el alelo B2. ¿Bien? Con su determinada frecuencia, que son P chiquita y que son Q chiquita. Del mismo modo, los machos en sus gametas, si tengo un gen con 2 alelos y analizo todos los cruzamientos posibles, los machos también van a tener en sus gametas al alelo B1 en una frecuencia igual a P y al alelo B2 en una frecuencia igual a Q. Bien, a la gameta. Las gametas van a llevar al alelo B2 y van a tener esa frecuencia. Esto vendría a ser como la generación de los padres de la siguiente generación, ¿bien? Ahí tengo las gametas de esos padres. Se cruzan, esas gametas se fecundan y van a dar lugar a ¿qué genotipos? Al genotipo B1, B1. ¿Y cuál va a ser la probabilidad asociada a esos genotipos en la siguiente generación? Tengo que multiplicar P chiquita por P chiquita. ¿Cuánto va a ser igual? P al cuadrado. A P al cuadrado. Acá en el caso de cuando yo haga, a ver, acá está rojo, cuando veo esto, B1 con B2, este genotipo heterocigoto, ¿en qué proporción va a estar? ¿O en qué frecuencia? En P por Q. ¿Bien? De nuevo, para el otro caso, voy a tener B1, B2, también en una proporción P por Q. Ay, P por Q, no está bien. Y por último voy a tener B2, B2 en una proporción Q chiquita por Q chiquita al cuadrado. Entonces, cuando están en equilibrio de Hardy-Weinberg, bien, las frecuencias genotípicas, o sea, P, H y Q,
¿A qué van a ser igual? Van a depender de las frecuencias génicas o alélicas y van a ser igual a ¿qué? P grande va a ser igual a P chiquita al cuadrado. ¿Bien? Ay, esperen que se me fue con el chat. P chiquita al cuadrado. Acá tengo B1, B2, B1, B2. O sea, tengo que sumar estos genotipos heterocigotas. Bien, voy a tener que cómo se denominaba la frecuencia de los heterocigotas como H, y va a ser igual a 2 veces P por Q. Y el Q grande al cuadrado, ¿a qué va a ser igual ahí, perdón? Va a ser igual a Q chiquitita al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg? Por un lado, que las frecuencias alélicas no cambian. Y por otro, que las frecuencias genotípicas dependen de las frecuencias génicas en estas proporciones. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Cómo dijo, profe, las consecuencias en las frecuencias genotípicas dependen Las de? frecuencias genotípicas van a depender de las frecuencias génicas o alélicas. En estas proporciones, la P grande va a ser igual a P chiquita al cuadrado. La H va a ser igual a 2PQ y la Q grande va a ser igual a Q chiquitita al cuadrado. ¿Se entiende, Alexis? Creo que Alexis lo había preguntado. Sí, profe. Profe, ¿y la otra era que no varían las frecuencias génica y genotípica, ¿era o solo génicas? No, génicas. Solo las Bien. frecuencias génicas. A ver, ya después la vemos bien, ya se los tengo. Quería que ustedes me digan esto, pero ya lo tengo acá en una diapositiva. Bien, a ver, veamos. Quiero ver qué preparan las diapositivas. Bien, acá están los supuestos que tienen y las consecuencias. Bien, las frecuencias alélicas de una población no van a cambiar de generación en generación. Las frecuencias genotípicas de la población están determinadas por las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas se estabilizan. Es decir, si una población no está en equilibrio, con una generación de apareamiento al azar ya lo alcanza. Y están determinadas estas proporciones, P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado. Esto es lo que veníamos hablando recién. ¿Bien? No sé si lo quieren copiar o si ya lo copiaron, lo completan un poco con eso. Esto, por favor, sépanse bien cuáles son los supuestos, sépanse bien las consecuencias. ¿Sí? Como digo, pregunta de parcial, pregunta de final, y cuando tienen que dar las consecuencias me dicen no deriva, no panmixia, no esto, no, un montón de cosas que nada que ver, están pidiendo las consecuencias. Y si te piden los supuestos, no digas que la frecuencia alélica no cambia. ¿Bien? Hay que decir los supuestos. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a esto? Para ver si podemos empezar ya con la parte que nos toca trabajar hoy. ¿Alguna duda? ¿O puedo cambiar la diapositiva? Bueno, no responden, así que seguimos. ¿Bien? Están las consecuencias. Ah, bien. Bien. Acá están las consecuencias de nuevo. Y quiero que trabajemos con algo. ¿Cómo sé? Ustedes seguramente con la profe Viviana calcularon, definieron muchas veces la estructura, o sea, hicieron los ejercicios en los cuales tenían que determinar la estructura de una población. ¿Es así o no? Sí, tuvieron profe. que determinar P, H y Q, y tuvieron que determinar P chiquita y Q chiquita. ¿Bien? Sí. Entonces, vamos a trabajar con una población vamos a trabajar con un gen con dos alelos, que van a ser B1 y B2. ¿Bien? Y quiero que, vamos a tener dos individuos de este genotipo, B1, B1. B1, vamos a tener dos individuos de ese genotipo. Van a tener B1, B2, 30 individuos del genotipo heterocigota. Y van a tener B1, B2, un individuo de genotipo homocigota para B2. Defíname, por favor, la estructura de esa población. Tienen 5 minutos. Ahora que lo hacen más rápido todavía. Defíname, por favor, la estructura de esa población. Y me avisan cuando tengan listo esto. ¿Equilibrio o no?
¿Y por qué le digo cuando hay un gen con 2 alelos y cuando hay dominancia incompleta o codominancia? Porque si ustedes tienen genes ligados al sexo, la metodología es totalmente distinta. Si tienen un gen con 2 alelos y hay dominancia completa, la metodología es distinta. ¿Bien? Entonces, ojo, vamos a trabajar con distintas metodologías. Ahora lo que vamos a hacer es ver si la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg o no. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, formulamos la hipótesis nula. ¿Cómo la formulamos esa hipótesis? Los valores observados se ajustan a los esperados en el equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, P, esto era lo que veíamos, una de las consecuencias de la ley del equilibrio. Las frecuencias genotípicas dependen de las alélicas y están dadas en estas proporciones. P grande igual a P chiquita al cuadrado, H es igual a 2PQ y Q grande igual a Q chiquita al cuadrado. ¿Bien? Hipótesis alternativa, los valores observados, a ver, se ajustan. Acá hay un no, chicos. Me comí el no acá. No se ajustan a los esperados en el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Bien? El nivel de significancia con el que trabajamos es 0,05 y mi criterio de decisión, rechazo mi hipótesis nula si y solo si el chi cuadrado calculado es mayor o igual al chi cuadrado de tabla. ¿Bien? Entonces tengo que tener los valores observados y los valores esperados. ¿Bien? Y acá fíjense, trabajo con valores absolutos, valores observados, o sea que cuáles serían mis valores observados en este caso. ¿Cuántos individuos de genotipo B1 les había dicho que había? 2. Había 2, entonces mi valor observado es 2. Para el heterocigota, ¿cuántos eran? 30, creo que era. Y para el otro homocigota, era un hito, ¿no? 1. Sí. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo calculo mis valores esperados? Tengo que calcular el n, que a cuánto es igual el n. 33. 33. Perfecto. Por el p, pero este no es el p, esta es la probabilidad, no se me confunda, asociada. Asociada. Es decir, ¿cómo calculo los valores esperados del homocigota para B1? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al 33 por ¿quién? ¿Cuál es la probabilidad asociada en el equilibrio a uno de los genotipos homocigotas? Que está acá en la hipótesis nula está. ¿A qué va a ser igual el P grande en el equilibrio? ¿Un cuarto? 0,06. Al P chiquitita, ojo, ese un cuarto, un medio, un cuarto, Ah, ya perdón. los desechan para siempre, no para siempre, hasta el final, por favor, no se lo olviden. Pero ahora estamos en poblaciones, ¿bien? Ahora, la probabilidad asociada al fenotipo homocigota va a ser igual al P chiquitita al cuadrado, es decir, que va a ser 33 por P chiquitita al cuadrado, es 33 por 0,515 al cuadrado. Ese va a ser mi valor observado. ¿Cuánto les da? Porque yo estoy calculando los valores esperados en el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Bien? Y en el equilibrio habíamos dicho que el P grande era igual al P chiquitita al cuadrado, el Q grande igual al Q chiquitita al cuadrado y el H igual a 2PQ. ¿Cuánto es el valor esperado del homocigota para B1? 8,75 dice Matías. ¿El resto? También, profe. Bien. Ahora cuéntenme cómo calculo el valor esperado para el heterocigota. ¿A qué va a ser igual? ¿Cómo lo tengo que N calcular? por P por Q. Bien, pero ¿cómo era? ¿A qué era igual el H en el equilibrio? A Está 2P bien. por Q. Es 2P por Q. Bien, al N, o sea, el esperado es el N por el P. El N por la probabilidad asociada. Entonces va a ser igual a los 33 por 2 por P por Q. ¿Bien? ¿Qué valor obtienen ahí? $33 por 2 por 0,515, que es el valor de P chiquita, y por 0,485, que es el valor de Q chiquita.
¿Cuánto les da? Me da 0,499. ¿Lo multiplicaste por el n? No, ahora lo multiplico. Profe, a mí me sale 16,48. Perfecto. A mí también. Sabe que lo haya hecho mal yo también. Es 16,48. Es el n, el 33, por 2, por 3, por... O 49 si lo redondeamos porque es 4,85. Bueno, acá no hay tanto problema con eso. No se preocupen. 49, 48 no nos va a hacer mucha diferencia. No se preocupen. ¿Bien? Pero 16,49. Y ahora nos falta calcular lo que yo esperaría en el equilibrio de los vendrían a ser ocigotas para B2. ¿Bien? ¿Cómo calcularía ese ahora? En el equilibrio yo sé que el Q grande es igual al Q chiquitita al cuadrado, entonces va a ser igual al N, o sea, el 33, por el Q chiquitita al cuadrado, o sea, 33 por 0,485 al cuadrado. ¿Qué valor obtiene? 7,76. Bien, 7,76. Bien. ¿El resto llega a lo mismo? Profe. Sí, profe. Igual, profe. Bien, entonces, ¿a qué conclusión llegamos acá? O sea, hasta acá lo que estamos queriendo hacer es ver si nuestra población que nosotros definimos la estructura está en equilibrio o no. Bien, entonces, para eso utilizábamos la prueba de bondad de ajuste chi cuadrado. Bien, lo que hicimos hasta ahora fue calcular los valores observados y los valores, pero en realidad calcular los valores observados, en realidad eso nos daba el problema. Los valores observados eran 2, 33, no, 30 y 1, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los valores esperados? Eran 8,75, 16,48, claro, gracias, 49, y 7,76, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo calculábamos el chi cuadrado, el estadístico de prueba del chi cuadrado calculado? Sí, era la sumatoria de lo observado menos lo esperado al cuadrado sobre lo esperado. Sobre lo esperado. ¿Bien? Entonces vamos haciendo acá. Acá vamos a poner las cositas para después sumarlas. ¿Bien? Y acá vamos a tener el chi cuadrado calculado. ¿Bien? Primer paso, observado. 2 menos, otro refuerzo. 2 menos 8,75, entre paréntesis, al cuadrado, dividido 8,75. ¿Qué les da? Observado, que es 2, menos esperado, 8,75, entre paréntesis. Siempre usen los paréntesis porque la calculadora hace lo que quiere si no ponemos paréntesis. Al cuadrado, dividido 8,75. ¿Cuánto les da el valor, el primer valor? 5,2 dice la tía. Bien, a mí también me da 5,2. Bien. Ahora pasamos al otro. 30, que yo observé, menos 16,49. Al cuadrado, dividido 16,49. ¿Cuánto les da? $11,06. Por último, hacemos 1 menos 7,76 entre paréntesis al cuadrado, dividido 7,76. 5,89. Bien. ¿Qué es lo que debería hacer para calcular el chi cuadrado calculado? Tengo que sumar ahora esos tres datos. Perfecto, sumo eso. 5,20. ¿Qué valor obtiene? 22,15. ¿no? 22,15. Ay, qué feo que escribí. Esperen que ya lo pongo bien. Igual ya lo voy a borrar porque tengo que cambiar de diapositiva. Pero el chi cuadrado calculado es igual a 22,15, ¿no? O 18. Capaz que tiene variaciones por decimal. El 22 no se cambia, es 22. ¿Bien? ¿Cuál había sido mi criterio de decisión? Yo lo había escrito acá, mi criterio de decisión. Rechazo mi hipótesis nula si, solo si mi chi cuadrado calculado es mayor o igual al chi cuadrado de tabla. Anoten bien ese chi cuadrado calculado. ¿Bien? 22,15 porque voy a cambiar de diapositiva.
¿Alguna duda hasta acá? Sí, porque ya borro todo y cambio de diapositiva. Lo que No, hicimos profe. primero fue definir la estructura y en función de esa estructura calculamos, escribimos por un lado los valores observados y por otro los valores esperados. Y de ahí calculamos el estadístico de prueba. ¿Bien? Ahora bien, tenemos que buscar en nuestra tabla cuál va a ser el estadístico de prueba. ¿Bien? El estadístico de prueba ya lo calculamos, vendría a ser el chi cuadrado de tabla. Acá nos dice, buscamos en el chi cuadrado de tabla, pero acá hay una particularidad. Los grados de libertad antes los calculábamos como clase fenotípica menos 1, ¿se acuerdan? Ahora acá hay como más vericueto. K menos 1 menos R menos 1. Entonces, ¿qué es K menos 1? Número de clases fenotípicas menos 1. ¿Cuántas clases fenotípicas teníamos? En este caso habíamos dicho, ¿se acuerdan que teníamos 3 genotipos? 3 fenotipos. Entonces, ¿cuántas clases fenotípicas vamos a tener? 3. 3. 3, profe. K va a ser igual a 3. 3 menos 1, ¿cuánto es? 2. ¿Bien? Es número de clase fenotípica menos 1 menos el número de alelos menos 1. ¿Cuántos alelos teníamos? B1 y B2, ¿cuántos alelos son? 2. 2. Entonces R va a ser igual a 2. 2 menos 1, 1. Sí parece tontera esto, pero a veces nos confundimos con esto. Entonces yo lo ¿Qué es lo calculo que es así. R, profe? ¿Qué es lo que es R? R es el número de alelos. Por eso ahí puse el número de alelos. Número de alelos menos 1. O sea, al R menos 1 es el número de alelos menos 1. Entonces tengo los grados de libertad, ¿cómo los calculo? Número de clases fenotípicas menos 1. Habíamos dicho 3 clases fenotípicas, K es igual a 3. 3 menos 1 es igual a 2. Ahora paso al otro miembro de la ecuación. R menos 1. Número de alelos tengo 2. 2 menos 1 es 1. Entonces calculo ahora cuántos son los grados de libertad. 2 menos 1, 1. ¿Bien? Entonces tengo un grado de libertad. Entonces me voy en la tablita. Un grado de libertad, ¿y cuánto había dicho que era la significancia con la cual iba a trabajar? 0,05. ¿Bien? Entonces, mi chi cuadrado de tabla es 3,84. ¿Y cuál era mi chi cuadrado calculado? ¿Se acuerdan que les dije que lo anoten? 22,15. 22,15. 2,15. Entonces, ¿mi chi cuadrado calculado es mayor o menor que mi chi de tabla? Es Mayor. mayor. Mucho Ok. mayor. De tabla. Rechazamos. Entonces, ¿qué pasa con mi hipótesis? Se rechaza la hipótesis nula. Rechazo. ¿Está la población en equilibrio? No. No, No, no profe. está en equilibrio. ¿Y eso qué me quiere decir? Que está habiendo algún factor evolutivo que está actuando en esa población y hace que las frecuencias alélicas de esa población cambien a lo largo del tiempo. ¿Bien? Así yo veo si la población está o no en equilibrio Hardy-Weinberg. Así hago el cálculo de chi cuadrado. ¿Alguna duda respecto a este cálculo de chi cuadrado? Profe, ahí usted puso que es igual a 1, el grado de libertad, ¿se lo puso para el valor este o siempre es igual a 1? ¿Cómo? Ahí en la ecuación está igual a 1, el grado de libertad. Sí. ¿Qué les ¿Siempre va a parece a ser ustedes? 1? ¿Qué les parece? Si trabajamos con un gen, con 2 alelos y una relación de codominancia, dominancia incompleta, ¿qué les parece a ustedes? ¿Siempre va a ser 1 o no? Pero siempre. Siempre, si tengo Para codominancia, mí sí. voy a tener 3 clases fenotípicas, o dominancia incompleta, 3 clases fenotípicas. Un gen con 2 alelos, siempre va a ser eso. Entonces, avívense, no se pongan a perder el tiempo en el parcial calculando los grados de libertad, no, ya sé que esto se Sí, calcula así. dominancia completa. Ya, eso ya es otra forma de trabajar. ¿Bien? Por eso les dije, ustedes cuando trabajen, a ver, ¿hay alguna duda respecto a este chi cuadrado? Para cambiar la diapositiva. Profe, sí, con respecto a la conclusión, era que Bien. en el caso de que se rechace la hipótesis porque la población no está en equilibrio, ¿y eso qué quería decir? Que existe un factor evolutivo y ahí me faltó un poquito. Ahí va a tener que, no te lo voy a decir, soy muy mal. Vos acordate, estamos hablando con la ley de equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Qué me decía la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg? Mi hipótesis nula es que la población esté en equilibrio. Si la población está en equilibrio, ¿qué quiere decir?
que las frecuencias alélicas no cambian, que las frecuencias genotípicas dependen de la génica, y que P grande igual a P chiquita al cuadrado, H igual a 2PQ, Q grande igual a Q cuadrado. Ah, bien, bien, bien. Si la población no está en equilibrio en este caso, como mi chi cuadrado calculado es mayor o igual a mi chi cuadrado de tabla, yo rechazo esa hipótesis de decir que está en equilibrio. Entonces no está en equilibrio la población. Las frecuencias alélicas están cambiando. Entonces, alguno de esos supuestos no se está cumpliendo. ¿Bien? Sí, sí. Y no lo hago de mala para no decirte todo, sino porque quiero que lo razonen. ¿Bien? Sí, pero... Porque si no, se le hace así muy mecánico y no. Quiero, porque en el final, en el parcial, son cosas para pensar. ¿Bien? Entonces quiero que lo razonen. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Y después, ¿cómo determinamos la razón? Eso lo veremos más después. Continuará. Por eso vamos viendo un práctico, otro práctico, otro práctico. ¿Bien? Es muy complejo de estudiarlo así todo de una. Tenemos que ir analizando, como destripándolo. A ver, vamos a analizar primero esta partecita. Después este y después lo otro. ¿Bien? Pero sí lo vamos a estudiar. ¿Alguna otra duda respecto a esto? Y acá, por eso, esto, bueno, después lo seguimos. Bien, pero quiero que esto les quede re claro, porque ustedes en el parcial van a tener el ejercicio de genética cualitativa, genética de poblaciones, pero en función a lo que les toque, tienen que trabajar de una forma distinta. Bien, si ustedes tienen, ¿ven? Genética de poblaciones, van a tener metodología de trabajo distinta. Si yo tengo un gen con 2 alelos y entre ellos existe dominancia incompleta o codominancia, voy a tener una forma de trabajar. Si tengo dominancia completa, tengo otra forma totalmente distinta de cómo trabajar. Y si tengo genes ligados al sexo, otra totalmente distinta. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que identificar cuando estoy resolviendo un ejercicio? A ver, ¿es un gen autosómico ligado al sexo? Si es autosómico, ¿tiene dominancia completa o tiene dominancia incompleta o codominancia? Y en función a eso voy a trabajar de distintas formas. ¿Bien? Hasta ahora lo que vimos fue cómo tenemos que hacer cuando yo tengo dominancia incompleta o codominancia. ¿Bien? Que lo que hago es definir la estructura. Tengo que sí calcular PHQ, P chiquita y Q chiquita, y después ver si esa población está en equilibrio o no. ¿Cómo? A través de la prueba de chi cuadrado. Dominancia completa, creo que sí lo vieron con la profe Vivi, pero lo vamos a ¿Y acá hay retomar ahora. superdominancia? ¿Cómo? ¿Hay superdominancia aquí o no? No lo vamos a ver. En los alcances de este curso vamos a ver estas 3 situaciones concretas. ¿Bien? Superdominancia la vamos a retomar cuando veamos selección natural. ¿Sí? Pero cuando vemos genética de poblaciones, ustedes, para lo que son los alcances de este curso, son estas 3 situaciones en particular. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna duda? ¿Todos están re bien, re despiertos, todo bien? ¿Se entiende, profe? Bueno, vamos a tomar un recreito de 10 minutos y vamos a repasar cómo vieron con la profe Vivi y cómo se hace cuando tengo dominancia completa. Y creo que esto no lo vieron, pero vamos a ver cómo hacemos cuando hay genes ligados al sexo. ¿Bien? Nos encontramos a las 4:15. ¿Sí? O sea, hicimos una población hipotética, definimos la estructura y analizamos si esa población estaba en equilibrio o no. ¿Bien? Y con el análisis, con la prueba de bondad de ajuste, determinamos que esa población no está en equilibrio. ¿Bien? Pero, por ejemplo, si otra población para otro locus está en equilibrio para ese locus, que esté en equilibrio para ese locus, ¿implica que lo está para todo el resto de los loci? No, profe. No. Perfecto, eso bien claro. Bien, eso también siempre en los parciales, en los finales sale esa pregunta. Que una población esté en equilibrio para un locus dado no implica que lo esté para el resto de los loci. Uno tiene que hacer ese análisis, por eso el estudio lo hacemos por eso cuando veían los supuestos es un gen con 2 alelos para ese locus en particular. Bien, si yo quiero analizar todos los otros loci, tengo que hacer el análisis para cada uno de ellos. Bien. Después otra cosa que me dijo la profe Vivi, que por ahí no estaban tan convencidos, eran cuando veíamos el tema, habíamos dicho relaciones de dominancia. Cuando yo tengo dominancia completa, dominancia completa.
¿Qué era lo que pasaba, qué era lo que yo esperaba encontrar cuando yo tenía este tipo de cruzamiento? ¿Bien? ¿Cuánto esperaba yo de fenotipo dominante en este tipo de cruzamiento? Cuando hacía 3/4 y 1/4 era. 3/4 del fenotipo dominante y 1/4 del fenotipo recesivo, ¿bien? Pero eso pasa solo cuando yo considero un cruzamiento individual. En genética de poblaciones yo analizo todos los cruzamientos posibles, ¿bien? Entonces que yo no me quede con la idea errónea de que cuando yo tengo un gen con 2 alelos, en una población el recesivo siempre va a estar en menor proporción, ¿bien? Eso es erróneo. Que esté en mayor o menor proporción va a depender de la estructura de esa población, ¿bien? No es que el alelo, el fenotipo recesivo va a estar en menor proporción y el dominante siempre en mayor proporción. Y un ejemplo que no es de recursos, pero que por ahí es bien gráfico, es lo que pasa con la condroplasia en los seres humanos. La condroplasia en los seres humanos, bueno, algo lo charlamos con los chicos en la consulta, pero alguno que no estuvo en la consulta sabe qué es la condroplasia. Bueno, acá les dice qué es lo que causa, pero lo que produce la condroplasia es el enanismo, ¿bien? El enanismo, en seres humanos estamos hablando, ¿bien? Este enanismo va a estar causado por un gen autosómico con 2 alelos. Nosotros lo vamos a llamar así, arbitrariamente le voy a poner esta nomenclatura. Pero el alelo dominante es el que produce el enanismo, ¿bien? Y el alelo recesivo produce el fenotipo normal, ¿bien? Con esta información, y si nosotros nos guiáramos con la idea de que el fenotipo dominante está siempre en mayor proporción que el fenotipo recesivo, ¿qué pasaría? En los seres humanos, ¿qué pasaría? ¿Había más personas con enanismo o menos personas con enanismo? Más personas. Más personas, ¿y es lo que vemos en la realidad? No, profe. No, hay muchas personas que poseen esta enfermedad que están en menor proporción, ¿bien? A pesar de que tienen el fenotipo dominante, ¿bien? ¿Profe? Entonces, ¿sí? Nosotros todos tenemos ese ejemplo en estado recesivo, entonces, para que todos seamos... Probablemente, sí, probablemente, ¿bien? Obviamente que esto debe ser mucho más complejo, esto es algo así, un ejemplo que lo hago así muy simple, pero sí, somos recesivos para ese tipo. Después, por ejemplo, había la capacidad de hacer esto con la lengua, no todos lo tienen, o el pulgar extensible, todo eso son como rasgos que son o dominantes o recesivos, y bueno, en biología hacemos como una encuestita que se vayan viendo y hacen la estructura, pero bueno, en recursos no da porque no están estudiando para seres humanos bien, pero a este ejemplo lo tomo para que les quede bien gráfico, que no siempre el fenotipo dominante va a estar en mayor proporción, ¿bien? En las poblaciones yo estudio todos los cruzamientos posibles y eso va a depender de la estructura de la población, ¿bien? ¿Se entendió esto? Lo traje porque la profe Vid me dijo como que no estaban muy convencidos de esto, entonces como que, no sé si se entendió o no se entendió. Sí, profe. ¿Bien? Sí, Bueno, profe. entonces vamos a continuar. Habíamos dicho que cuando, en función al tipo de gen que tengamos y la relación de dominancia entre los alelos, vamos a tener distintas metodologías de trabajo. Ya vimos cómo hacer cuando tenemos dominancia incompleta o codominancia. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo tengo dominancia completa. ¿Bien? Para eso nos vamos a saltear un poco en la guía. Bien, el ejercicio 9, se los dejo para ustedes. ¿Bien? Les dicen, las actividades 2 y 3 resolvió ejercicios considerando una generación particular de una población. ¿Cuáles serán las frecuencias genotípicas y génicas en las sucesivas generaciones? Para esto, ¿qué tienen que hacer? Fijarse si esas poblaciones de la actividad 2 y 3 están en equilibrio Hardy-Weinberg o no. ¿Cómo lo hago? Con la prueba de bondad de ajuste. ¿Bien? Ya lo planteamos, entonces esto queda como tarea para ustedes. Háganlo prácticamente. Ahí hay poblaciones que están en equilibrio. ¿Bien? Bien, esto ya lo vimos. Y vamos a pasar a este ejercicio. ¿Alguien se anima, por favor, a leerlo? ¿Alguien de los 30, por favor, que me ayude?
o empiezo a tomar asistencia, como el otro día la profe Vivi dice que había 10 que estaban supuestamente en la lista, pero que no estaban. Sí me los pasó, así que tienen ausencia. Profe, ¿quiere que lo lea? Dale, dale, muchas Ral- gracias. Rals et al. En el 2000 estudiaron una muestra de 180 cóndores. Analizaron dos características, la condrodistrofia, que en los cóndores lleva a severas malformaciones en los huesos largos y es causado por el alelo recesivo DW. Su alelo dominante DW produce condición de normalidad en el desarrollo de los huesos. El otro carácter estudiado fue el antígeno MHC, cuya presencia se atribuye al alelo dominante M y su ausencia el recesivo M minúsculo. Si los fenotipos observados fueron... ¿ahí dejó? ¿O No hay problema, eso no lo leas, no hay drama. ¿Qué nos pide el ejercicio? Perdón, Guadalupe, muchas gracias. Sí. Nos dice, determine la frecuencia del alelo para el desarrollo de huesos normales y el alelo para la presencia del antígeno. Muchas gracias, Guadalupe. Bien, pero ¿qué es lo que primero que observamos? Por un lado, ¿qué nos dice el N? Se están estudiando 180 cóndores. Bien. ¿Y qué más nos dice? Se están analizando dos características. Bien. Por un lado, la condrodistrofia y por otro lado, la presencia de un antígeno. ¿Bien? ¿Cómo es la relación de dominancia entre los alelos para la presencia de condrodistrofia? ¿Cómo es la relación de dominancia? Recuerden el primer parcial, interacción entre los alelos del mismo gen. ¿Cuál es la relación completa? Es de dominancia completa, ¿bien? Es de dominancia completa. Entonces, la condrodistrofia es de dominancia completa. Por un lado, el alelo DW+, produce normales, cóndores que sean normales. Y el DW, sin el signo más, produce que tengan esta enfermedad. Por otro lado, se analiza la presencia del antígeno MHC. ¿Bien? ¿Cuál es la relación de dominancia entre los alelos del gen que codifica para ese antígeno? Si me dice alelo dominante, alelo recesivo, ¿cuál es la relación de dominancia entre esos alelos? También completo. Bien, también hay dominancia completa. ¿Bien? ¿Qué era lo que pasaba cuando yo tenía relación de dominancia completa? ¿Qué pasaba con el heterocigota? Tiene el mismo fenotipo que el dominante. Perfecto, tiene exactamente el mismo fenotipo que el genotipo homocigota dominante, ¿bien? No puedo distinguir yo, o sea, yo observo el fenotipo y no puedo distinguir los genotipos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, estamos trabajando con dos características. Y nosotros, ¿qué hemos dicho? Para trabajar en genética cualitativa, genética de poblaciones, ¿con cuántos caracteres tengo que trabajar? ¿Puedo trabajar con los dos al mismo tiempo? No, con uno se trabaja. No, tengo que separarlos. Entonces, primero voy a trabajar con el carácter de condrodistrofia. ¿Bien? Entonces voy a fijarme cuántos cóndores normales tengo. ¿Cuántos cóndores de fenotipo normal? DW más rayita. ¿Cuántos cóndores de 170. fenotipo normal? 84 más 170, 86, 170. ¿Bien? 170 cóndores normales. ¿Y cuántos cóndores enanos tengo? 10. Tengo 10. ¿Bien? El N habíamos dicho ya que era 180. ¿Bien? Sí, a mí, ¿qué es lo que me piden? Gracias, mi corazón, 10. Sí. Me dice, determina la frecuencia del alelo para el desarrollo de huesos. Me está pidiendo una frecuencia génica, ¿verdad? ¿Cómo puedo determinar la estructura de esta población? ¿Qué debería calcular para determinar la estructura de esta población? La frecuencia ¿Cómo genotípica. a partir de las frecuencias Así es. genotípicas y de las frecuencias génicas, ¿bien? P, H, Q, P chiquita, Q chiquita. Lo que me piden en particular en este ejercicio es la frecuencia para el desarrollo de huesos normales. O sea, me está pidiendo esto. Pero para pedirme esto, necesito sí o sí todos estos valores. O esto. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa?
Yo cuando tenía codominancia o dominancia incompleta, podía calcular P, H y Q al toque. Pero acá puedo calcular P y H. No, profe. ¿Por qué no? Porque hay dominancia completa. Tenemos solo dos fenotipos. No se pueden distinguir los heterocigotas. Perfecto, no puedo distinguir los homocigotas dominantes de los heterocigotas. ¿Bien? Entonces, no puedo trabajar como venía trabajando. En estos casos, lo que debo hacer es asumir equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Bien? Cuando yo tengo un gen con dos alelos y entre ellos existe dominancia completa, asumo equilibrio Hardy-Weinberg. Esa es la metodología de trabajo cuando tengo dominancia completa. ¿Escribieron todos eso? ¿Puede repetir, por favor? Bien. Cuando yo, a la hora de trabajar algún ejercicio de genética de poblaciones, tengo un gen con dos alelos y entre ellos hay una relación de dominancia completa, no me queda otra que asumir el equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Bien? Mi metodología de trabajo es esa. Asumo el equilibrio Hardy-Weinberg. Y si yo asumo el equilibrio Hardy-Weinberg, ¿qué es lo que tengo que asumir? ¿Qué era lo que pasaba cuando una población estaba en equilibrio Hardy-Weinberg? Que P es igual a P al cuadrado, Q igual a Q al cuadrado y H igual a 2 por P. ¿Y qué pasaba con la frecuencia genotípica, con las frecuencias génicas? ¿Cuáles eran las consecuencias? O sea, yo pregunté cuáles eran las consecuencias, está bien. Una de esas consecuencias es que las frecuencias genotípicas dependen de las génicas, y la otra es qué pasaba con esas frecuencias génicas a lo largo del tiempo. ¿Cambiaban o no cambiaban? No, profe, no varían. No cambiaban, ¿bien? Pero bien, yo asumiendo el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿qué me quiere decir? Que P es igual a P chiquita al cuadrado, que H es igual a 2PQ, y que Q grande es igual a Q chiquita al cuadrado, ¿bien? Con estos datos que me dé el problema, ¿qué frecuencia puedo calcular yo? Yo sé que tengo 170 cóndores normales y 10 enanitos, ¿bien? Y de esos, que en total son 180 cóndores. ¿Qué puedo calcular con esa información? P al cuadrado, P por sí. ¿P? ¿Cuál habíamos dicho que era P? En realidad asociábamos por lo general, obviamente que puede ser al revés, pero vamos a asociar El a dominante este. en este caso. Claro. ¿Podemos calcular algo del dominante en este caso? Sí. No. Sí, no, ¿por qué sí, por qué no? No, ¿Podemos porque están mezclados. Claro, yo no puedo saber de esos 170 cuáles son los dominantes. ¿Bien? Entonces lo que yo puedo calcular es Q. ¿Cómo voy a calcular Q? ¿Cómo calculo Q? 10 sobre 180. Perfecto. 10 sobre 180. ¿Cuánto les da? 0,055 me da a mí. ¿Sí puede ser? ¿Puede ser que sean varios 5? ¿Bien? Sí. Bien. Entonces puedo calcular Q. Q es igual a 0,055. Pero hacer un gen con dominancia completa entre sus alelos, yo asumía en el equilibrio. ¿Y qué pasaba en el equilibrio? En el equilibrio, el Q grande es igual a Q chiquitita al cuadrado. Entonces, este Q grande, que es 0,55, perdón, va a ser igual a Q chiquitita al cuadrado. ¿Bien? Entonces, la raíz cuadrada de 0,055 va a ser igual a Q chiquitita. ¿Cuánto es Q chiquitita? 0,234. 0,23. Tratemos de trabajar con 3 decimales. ¿Bien? Va a ser igual a Q chiquitita. Esa Q chiquitita, ¿la frecuencia de qué alelo es?
Es del recesivo. Del Es del recesivo. recesivo. Bien, la frecuencia del alelo que causa la enfermedad. Esta Q chiquitita es la frecuencia del alelo recesivo. Bien, esto es 0,234. 234. Pero a mí, ¿qué me pide el ejercicio? Me dice la frecuencia del alelo para el desarrollo de huesos normales. Me pide el valor de P. ¿Cómo lo calculaba P? 1 menos 1 menos Q. Perfecto. Menos 1 menos Q. ¿Qué valor es P? $0,945. 0,765. Acordate que P más Q te tiene que dar 1. 0,7. 66. Pero fíjense que les doy 1. ¿Bien? 65. ¿Sí? A ver, esperen a ver. 0,234 más 0,765. Ajá. Entonces acá tiene que ser 6, perfecto. No sé quién me había dicho 766. Es ahí, 766. Nos tiene que dar 1. 0,766 más 0,234 es 1. Bien, entonces ahí yo cumplí con la consigna que me pide la frecuencia del alelo para el del desarrollo de huesos normales. Entonces cuando ustedes van a responder el parcial ponen la frecuencia para el alelo de desarrollo de huesos normales, o sea, P chiquita, es igual a tanto. ¿Bien? ¿Se entendió cómo se trabaja cuando hay dominancia completa? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora les pregunto, ¿puedo definir la estructura de esta población ahora? Sí, profe. Sí, porque ya tengo P chiquita y ya tengo Q chiquita, me faltaría calcular el P grande, que va a ser igual al P chiquitita al cuadrado, y el H, que va a ser igual a 2PQ. Es decir, si yo tengo un carácter con dominancia completa, tranquilamente puedo definir la estructura. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer sí o sí? Asumir el equilibrio. ¿Bien? Ahora les pregunto, ¿me convendría hacer una prueba del chi cuadrado? Y no, porque ya está Estoy estipulado, ya lo asumiendo el hicimos, ¿no? equilibrio. Hay un montón que a veces, perfecto, hay un montón que le ponemos este ejercicio y se pone a querer hacer chi cuadrado. ¿Para qué? Si el chi cuadrado yo estoy comprobando si la población está en equilibrio. Yo acá, de entrada, estoy asumiendo que la población está en equilibrio. ¿Para qué me voy a poner a hacer un chi cuadrado? ¿Bien? De entrada no lo puedo hacer porque no sé cuáles son los valores observados para lo dominante, para el recesivo, para los heterocigotos. En realidad, para el recesivo sí lo sé. ¿Bien? Entonces, nada de querer hacer chi cuadrado cuando hay dominancia completa. Dominancia completa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Asumo el equilibrio y calculo la estructura. ¿Bien? Cuando tengo codominancia, dominancia incompleta, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que trabajar en este caso? Cuando tengo dominancia incompleta o dominancia o codominancia. Es decir, que yo puedo distinguir el heterocigota. ¿Cómo trabajo en este caso? ¿Qué es lo que venimos haciendo anteriormente? Saco P, Q y H. Después saco Y P Q. chiquita, Q chiquitita, y P después, ¿qué tengo que chiquita. hacer? Fijarme si la población está en equilibrio o no. ¿Bien? Este del antígeno se lo dejo para que trabajen ustedes. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a este punto? Ahí trabajamos lo mismo, profe, en el caso de que sea necesario. ¿Cómo trabajar lo mismo en el caso de que sea necesario? Con el mismo procedimiento, donde piden el alelo para presencia de antígeno. Es lo mismo Y fíjense entonces. que trabajamos de la misma forma, ¿por qué? Porque para el antígeno del MHC hay una relación de dominancia completa entre los alelos. ¿Bien? Si fuera codominancia, trabajaría de forma distinta. ¿Bien? Como Pero que siempre hubiera dos problemas, ¿no? Dos problemas juntos. Claro, sí. Es como si tendría dos, pero es como cuando tenían que analizar cómo era el cruzamiento, que trabajaban primero con un gen y después con el otro. Esto es bien parecido, digamos, nada más que en genética de población. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a este punto? Parece que Profe, no. y ahí para No, profe. sacar la frecuencia genotípica hacemos con el cuadro de Punnett. A ver, perdona que justo está el señor que vende tierra para acá. ¿Cómo tenemos que hacer preguntas? ¿Cómo era que se hacía para sacar la frecuencia genotípica? Ya teniendo P y Q ahí para la dominancia completa. ¿Cómo se haría? ¿Cómo lo calcularía Juan?
¿Podemos hacer con el cuadro de Punet ¿Para qué te pones el cuadro de Punet? o no? Si te Es que pido eso- pH, P Eso le estoy grande, ¿cómo preguntando, digamos, porque no sé cómo hacerlo. pero es que lo tenés ahí en el cuadro y creo que lo razones. ¿Cómo lo haces? Si yo te pido, decime cómo calcular, cuánto es pH, P grande. ¿Cómo lo calcula P grande? Si estás partiendo de que asumís el equilibrio. ¿Es igual a P al cuadrado, o sea, saco la raíz cuadrada de eso? ¿O cómo? No, si te estoy pidiendo P grande, vos para calcular P grande tenés que hacer ese P chiquitita al cuadrado. Si te pido H, H va a ser igual a 2 por P por Q. No sé si se entiende, no sé qué estás queriendo calcular vos, Juan. No, sí, es solo ir a reemplazar nomás entonces. Eso es lo que teníamos. Bien. ¿Bien? ¿Alguna otra duda respecto a este ejercicio? ¿El resto? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Están mareados? ¿Hay alguna duda? Vamos a volver para atrás entonces. ¿Bien? El ejercicio 10 vamos a desarrollar. El 9 ya les había dicho que lo hacían ustedes en la casa. El ejercicio 9 nos dice, dadas varias poblaciones en equilibrio, Hardy-Weymer, acá ya nos está diciendo algo, que estas poblaciones están en equilibrio. ¿Cuál es la frecuencia del alelo A1 si la frecuencia de los homocigotos A2 es de tanto? Esto es exactamente como en los ejercicios de recién. ¿Qué pasaba cuando la población estaba en equilibrio? Hardy-Weymer. A que era igual P, a que era igual H, a que era igual Q. P a cuánto era igual. P al cuadrado. Cuadrado. H, ¿a qué es igual? A 2P por Q. Y Q grande, A Q al cuadrado. Q chiquitita al cuadrado. ¿De dónde sale esto? Eso sale del cruzamiento de la población cuando hacemos la gameta. Esa información sale cuando yo contemplo la panmixia, contemplo todos los cruzamientos posibles y esos cruzamientos los planteo en el cuadradito de Punet. ¿Bien? Ahí se sienten ruidos, no sé quién tiene activado el micrófono. Bien. Hace referencia a eso. Bien, yo esos valores los saco del cuadradito de Punet, recuerden, en el cual contemplamos todos los cruzamientos posibles. Bien, y eso pasa cuando hay equilibrio. Ahora bien, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo la frecuencia del alelo A1. ¿Cuál era la forma de nombrar o qué nomenclatura utilizaba para identificar la frecuencia del alelo A1? ¿P grande o P chiquita? P grande. Del alelo A1. Ah, P chiquita, profe. P chiquita. Ojo, ahí también todo se confunde. Si es una frecuencia alélica, es P chiquitita. Me están pidiendo P chiquitita. ¿Y de datos qué me están dando? Me está dando frecuencia de homocigotos A2. ¿Cómo se llamaba esa frecuencia de homocigotos A2? ¿Qué letra utilizaba? Era la Q chiquita. Q grande, Q ¿no es? chiquita, Q grande. Ah, Q ¿quién da grande, más? profe. Ah, Ahí Ojo. está el genotipo, digamos. Es Q grande. Pequeñas cositas que me pueden hundir hasta no sé dónde en el parcial o en el final. ¿Bien? Tengan en cuenta, frecuencias genotípicas, siempre las letras mayúsculas, P grande, H y Q grande. Frecuencias génicas o alélicas, utilizo la nomenclatura de la P chiquitita y la Q chiquitita. ¿Bien? Entonces, esta es la frecuencia de los homocigotos A2. Y nos dice que es igual en el primer punto a 0,62. ¿Bien? Q es igual a 0,62. Pero acá el mismo problema me dice que está en equilibrio de Hardy-Weymer. Entonces, en equilibrio, el Q grande va a ser igual al Q chiquitita al cuadrado. ¿Bien? No es difícil, chicos, no sé, pero si lo tienen así mezcladito, se pueden perder. Entonces hay que prestar mucha atención. 0,62 va a ser igual a la Q chiquitita al cuadrado. La raíz cuadrada de 0,62 va a ser igual a la Q chiquitita. ¿Qué valor obtienen ahí, chicos, cuando salgan la raíz cuadrada de 0,62? 0,787. 0,787. 787, ¿así? Entonces Q. Ese es el valor de Q.
Esa es la frecuencia de qué alelo, la Q chiquitita. De la 2. La frecuencia del alelo A2 es igual a la Q chiquitita. ¿Bien? Y a mí me piden la del A1, ¿cómo la calculo? 1 menos la Q chiquita. 1 menos la Q chiquita. ¿Cuánto nos da P? $0,213. 213, profe. 0,203. ¿Bien? Entonces, la frecuencia del alelo A1 es esa. ¿Bien? De la misma manera trabajo con el resto, eso se los dejo para ustedes. La única diferencia es acá, por ejemplo, en el C, ¿cómo tendría que hacer? El C ya no me está hablando, me dice la frecuencia de homocigotos Lo paso a a 2. relativo, 0,33. Claro, ya no lo tengo en proporciones, sino que lo tengo que pasar a, no lo tengo que pasar en porcentaje, sino que lo tengo que pasar a proporciones. ¿Bien? La única diferencia es esa, que en este caso Q va a ser 0,33 y acá Q va a ser igual a 0,48. ¿Bien? Pero es la misma metodología de trabajo, no tiene nada distinto, entonces lo pueden hacer tranquilos ustedes. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? No, profe, sí se entendió. Perfecto. Pero sí Sí, tengan pero- mucho cuidado a la hora de identificar qué son frecuencias genotípicas y qué son frecuencias génicas. ¿Bien? Porque si yo ya identifico mal ahí, me va a salir mal todo. ¿Bien? Pasamos al ejercicio 11. ¿Qué me dice? Me dice, suponiendo un carácter gobernado por un par de alelos codominantes autosómicos, ¿bien? Calcule las proporciones de los 3 genotipos posibles en la próxima generación de las siguientes generaciones, cuyos individuos se cruzan al azar, y acá hay una pequeña ayudita si se quiere. ¿Bien? Si me dice un par de alelos codominantes, ¿bien? ¿Yo tengo que asumir equilibrio o no? No. No, profe. No, porque tengo alelos codominantes, pero acá tengo que ver, acá hay algo nuevo en esta forma de metodología, no me está diciendo que calcule la estructura, porque ya, o sea, me está dando una parte de la estructura, ¿bien? Me dice que P es igual a 0,25, que H es igual a 0,10 y que Q es igual a 0,65. Y me pide cuáles serán las proporciones de los 3 genotipos en la próxima generación, pero sabiendo que esos individuos se cruzan al azar. ¿Bien? ¿Qué implica que esos individuos se crucen al azar? Están en equilibrio. Claro, o sea, una generación de apareamiento al azar lleva al equilibrio. Entonces, P de la siguiente generación va a ser igual a P chiquitita al cuadrado, H va a ser igual a 2PQ, y Q grande va a ser igual a Q chiquitita al cuadrado. ¿Bien? Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el P chiquitita y el Q chiquitita y reemplazarlo aquí. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿O quieren que lo hagamos? No sé, pero es básicamente eso. Yo, sabiendo que se están cruzando al azar, yo sé que cuando se cruzan al azar, inmediatamente me tengo que acordar de este cuadrito y qué consecuencias tenía ese cuadrito. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quieren que lo hagamos? Profe, hacemos una fórmula de P más un medio de H para sacar las P chiquitas, por ejemplo. Eso es lo que, sí, así como les enseñó la profe Vivi, cómo se calculan las frecuencias génicas. ¿Bien? Porque este es en esta generación. Esto, el P grande igual a P chiquita al cuadrado, eso es cuando tengo ya la generación de apareamiento al azar. Pero ya a P chiquita y a Q chiquita lo tienen que calcular como les enseñó la profe Vivi. ¿Sí? ¿Algún problema con este ejercicio? ¿O podemos seguir? ¿Se animan a hacerlo solos? Sí, profe. ¿Bien? Sí, profe, podemos seguir. Bueno. Entonces, ya vimos cómo se trabajaba cuando yo tenía codominancia, a ver dónde está la fórmula. Cuando tenía dominancia incompleta o codominancia, ya vimos cómo se trabaja en ese caso. Ya vimos cómo trabajamos cuando hay dominancia completa.
Bien, ahora nos va a faltar trabajar, nos falta ver cómo se trabaja cuando yo tengo caracteres ligados al sexo. Bien, y ahí está, ¿por qué tengo que estudiar carácter ligado al sexo? ¿Por qué tengo que estudiar relación de dominancia? ¿Por qué tengo? Porque bueno, cuando vayan a trabajar a ustedes a campo se pueden dar con todas estas situaciones y tienen que saber cómo se trabaja en estos casos. Bien. Acá el ejercicio 13 nos dice, en los lepidópteros del género Heliconius, el gen de la enzima 6 es un rasgo ligado al Z. Entonces, como siempre, cuando yo tengo algo ligado al sexo, ¿qué era lo primero que me tenía que fijar? ¿Qué me tenía que fijar? Cuando tenía un carácter ligado al sexo, ¿qué me tenía que fijar? El sistema de determinación, los 31 tendrían que decir, profe, el sistema de determinación de sexo. Bien. ¿Cómo es el tipo de sistema de determinación de sexo de esta mariposita? ¿Es como el de las aves? Claro, me Z, dice Z, ligado Z, al W. Z. Bien. Entonces, ZZ, ZW. ¿Cuál era el macho? El ZZ es el macho. El ZZ es el macho y ZW es la hembra. Ojo, siempre me tengo que prestar atención y fijarme con qué estoy trabajando. ¿Bien? Cuando ustedes tengan genes ligados al sexo, lo primero que tengo que hacer, obviamente, es identificar el sistema de determinación de sexo. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar machos y hembras como si fueran poblaciones distintas. ¿Bien? Trabajo machos y hembras como si fueran poblaciones distintas, es decir, los analizo por separado. Eso era igual como cuando teníamos dos caracteres. No te mezcles con eso, hace dos distintas, porque acá estás analizando el mismo carácter, te vas a confundir. Trabajo macho por un lado y hembras por el otro, ya vamos a ver por qué. ¿Bien? Trabajo machos y hembras por separado. En este caso, por ejemplo, estamos analizando, bien, si analizo machos y hembras por separado, voy a tener a ver, acá vamos a poner los machos, y acá vamos a poner las hembras, ¿bien? Cada población va a tener su estructura, ¿o no? Así es. Cada población va a tener su estructura. ¿Bien? Acá en el caso, a ver, nos dice, el gen de la enzima, nos habla, el carácter que se está analizando en estas maripositas es una enzima, ¿bien? Acá vamos a buscar, pero en algún lugar ya voy a dejar que es ZZZW. El macho es ZZ y la hembra es ZW, ¿bien? Se está analizando una enzima, le pongamos con el nombrecito la enzima, que dice que el 30% de las hembras poseen el alelo lento, o sea que tenemos un gen que codifica esa enzima, E1 lo pongamos como alelo lento, y E2 como alelo rápido, ¿bien? Ahora no prestemos atención al 30% de ese ni nada, sino que veamos cuántos genotipos son posibles en los machos. Si yo tengo un gen con 2 alelos y tengo machos, ¿cuántos genotipos son posibles? ¿Cuántos genotipos son posibles? Un gen con 2 alelos, los machos, recordemos que tienen 2 cromosomas Z. ¿Cuántos genotipos son? 3. ¿Cuáles son esos genotipos? Ya les puse 1. El homocigoto E1, recesivo. E2. E1, E2. Y E1 y E2. Y E2, E2. ¿Bien? Acá no me está diciendo nada de dominante recesivo, así que yo lo asumo que hay codominancia, ¿bien? Porque son enzimas también. E1, E2. Tengo esos 3 genotipos posibles, ¿bien? Y para las hembras,
¿Cuántos genotipos posibles tengo? 2. E1 y cri-cri, y E2 cromosoma W. Bien, E1 cromosoma W y E2 cromosoma W. Bien, ahora bien, cuando yo defino la estructura de los machos, ¿qué tengo que calcular? La estructura de esta población, ¿cómo la calculábamos? ¿Con frecuencias de qué tipo? Genotípica y alélica. Frecuencias genotípicas y frecuencias génicas o alélicas. Entonces yo voy a tener que calcular un P de los machos, un H de los machos y un Q de los machos. ¿Bien? Entonces, si yo tengo 30 de E1, ¿cómo lo calculo? Si tengo 100 en total, 30 dividido 100 va a ser igual al P grande S. Al H y al Q ya lo saben cómo se calculan así normalmente. Estas son las frecuencias genotípicas. Ahora las frecuencias génicas, ¿cuáles eran? El P E chiquitita y Q chiquita. de los machos y el Q chiquitita de los machos. ¿Bien? Esa va a ser la estructura de la población de los machos. Y en las hembras, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener individuos heterocigotas. ¿Qué les parece a ustedes? No. ¿Puedo tener? No. Entonces No. yo voy a calcular P de las hembras y Q grande de las hembras. ¿Bien? Y también ese P, como yo tengo las frecuencias genotípicas en este caso, van a coincidir con las frecuencias génicas. ¿Por qué? Porque tengo un solo alelo. ¿Bien? Entonces, el P grande de las hembras va a ser igual al P chiquitito de las hembras. Bien, tengo un solo alelo, coinciden en este caso. Y el Q grande de las hembras va a ser igual al Q chiquitito de las hembras. ¿Bien? Yo sé que esto parece un lío, decir, ay, ¿qué? Pero eso tengo que hacer. Tengo que trabajar machos y hembras por separado. ¿Bien? Si le digo, ay, bueno, acá qué dato nos está dando el problema. Si nos dice que un 30% de las hembras de una población posee el alelo lento, ¿qué dato me está dando? El P de las hembras, el P de los machos, el P grande de los machos, el P chiquito de las hembras. ¿Qué dato me está dando? Si me dice que el 30% de las hembras posee el alelo lento, y he dicho que uno es el alelo El lento. P chiquita de las hembras. El P El P chiquito de las hembras. chiquita de las hembras, que a la vez coincide con el P grande, porque no me queda otra. ¿Bien? Coinciden en este caso de las hembras que son heterogaméticas, coincide el P grande, la frecuencia genotípica va a coincidir con la frecuencia génica. ¿Bien? Ese dato me está dando. ¿Sí? Ahora bien, entonces ustedes ya saben que cuando tienen genes ligados al sexo, tienen que trabajar machos y hembras por separado. ¿Bien? Cuando una población, no, cuando un locus ligado al sexo está en equilibrio en una población. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo tendría que hacer? ¿Cómo me tendría que dar cuenta? Sé que es difícil darse cuenta. Yo sé que una población está en equilibrio cuando el P de los machos, ay, perdón, que quedó como Q en vez de P de macho. Vamos a ponerlo en, a ver, P chiquita, perdón, P chiquita de los machos, de las hembras, perdón, es igual al P chiquito del, el P de las hembras, es igual al P de los machos, que es igual al P total. Cuando tengo esa igualdad, la población está en equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Bien? Así se trabaja cuando tengo un gen ligado al sexo. Trabajo Profe, machos y hembras por separado. ¿Sí? Ahí es P chiquitito o P grande, la primera. P chiquitita, las dos son chiquititas, por eso lo traté de hacer como de carta. Perfecto. ¿Bien? Gracias. Ahí ya te pongo. P chiquitita, P chiquitita. Cuando le hago como colita y eso significa que es de carta, perdón, sí, queda feo. Se me está cortando la batería, espérenme un segundo. Ya pongo el cable, la pongo a cargar y va a empezar a sonar feo la compu, pero bueno. Lo que hago. ¿Ya? Se prendió la luz también. Entonces,
¿Cómo me doy cuenta que un locus ligado al sexo está en equilibrio? Cuando el P chiquitito de los machos es igual al P chiquitito de las hembras. ¿Bien? Es igual al P total. Pero eso tengo que saber si me cambio la diapositiva. Profe, ¿Sí? ahí en los machos, ¿cómo voy a sacar P, por ejemplo? Bueno, Eso no acá entendí. está el vericueto de este ejercicio. ¿Qué es lo que me dice? Acá me da más información. ¿Qué es lo que me dice? ¿Te animas a terminar de leer el ejercicio, Juan? Sí. ¿Qué dice? Dice si el apareamiento es aleatorio para el opus de la CIPGD, dice. ¿Cuál es la frecuencia del alelo de la forma lenta en esa población? Bien. Acá me está dando apareamientos aleatorios. Cuando ustedes vean apareamiento aleatorio, ¿a qué se tienen que remitir? Está en Está en equilibrio. equilibrio. Está en equilibrio. ¿Bien? Entonces, si está en equilibrio, ¿cuál es la frecuencia del alelo de la forma lenta en la población? Si ya me habían dado como dato el de las hembras, el total es el de toda la población. Entonces, ¿cuál es la frecuencia del alelo de forma lenta en la población? Si este chiquitito tiene equilibrio, el P de las hembras es igual al P de los machos, es igual al P total, al P de la población, ¿cuánto es el valor, cuál es la frecuencia del alelo de forma lenta en la población? ¿0,3? 0,30. ¿Bien? Por eso ve que parece un súper ejercicio así, pero está en equilibrio, entonces si en Y equilibrio para es sacar el Q hacemos... ¿Cómo por hacemos? diferencia. Bien, pero acá me está pidiendo frecuencia de alelo de forma lenta. ¿Cuál es? Esta. Bien. Si me pedirían la frecuencia de alelo de forma rápida, hago Profe, y en caso de que no esté en equilibrio, ahí por ejemplo coincide que el P total es igual a P de la hembra y P de los machos. En caso de que no esté, ¿se lo suma para que dé un P total o cómo es? siempre, a ver acá dónde lo puedo hacer. Acá lo voy a hacer. Siempre el P total, esté en equilibrio o no esté en equilibrio, ay, P total. En este caso, porque tengo genes ligados al Z. Si tengo genes ligados al X, va a cambiar. El P total va a ser igual a 2/3 del P de los machos, más 1/3 del P de las hembras. Esto pasa siempre, siempre, siempre. Esté o no en equilibrio, ¿por qué? Porque yo en el sistema ZZ tengo 2 cromosomas Z en los machos y 1 cromosoma Z en las hembras. Entonces el P total va a ser igual a 2/3 del P de las hembras y 1/3 del 2/3 del P de los machos y 1/3 del P de las hembras. Bien, esté o no esté en equilibrio, es así. Si la población ¿Por qué no dijo, estaría, profe? ¿Por qué dijo en esa proporción 2/3 y 1/3? porque las hembras, este en el caso de ligados al Z, ¿no? Si es macho, cambia. Si es ligado al X, va a cambiar. Pero en el caso de ligados al Z, vos tenés ¿cuántos cromosomas Z en los machos? Tengo 2. Dos, profe. Z son los machos, ¿bien? Entonces por eso tenés 2/3 del P de los machos, más 1/3 del P de las hembras. ¿Por qué? Porque las hembras tienen un solo Z. ¿Bien? Esté o no en equilibrio, esta ecuación se cumple siempre. ¿Bien? Yo lo que tengo que hacer para ver si la población, si un locus ligado al Z está en equilibrio o no, lo que tengo que hacer es fijarme si el P de los machos es igual al P de las hembras. Si son iguales, la población está en equilibrio y es el P de macho igual al P de la hembra igual al P total, al P de la población. Si la población no está en equilibrio, hay formas de calcular en cuántas generaciones se llegaría a ese equilibrio, ¿bien? Pero no la vamos a ver en este curso. Pero no es con una generación de apareamiento al azar. En los casos anteriores, en el caso cuando tengo codominancia o dominancia incompleta, si la población no estaba en equilibrio, ustedes recuerden, con una generación de apareamiento al azar ya la alcanzaba, ¿bien? En estos casos es un poco más complejo, hay que hacer como una serie de sumas y rectas, como que lleva más generaciones hasta que se iguala, ¿bien? No vamos a ver eso, pero sí hay formas de calcular, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Qué hora es? Profe, entonces acá el resultado era lo mismo, lo que nos estaba dando nada más. O sea, fue más ¿Cómo? teórico, digamos. Que el Este es resultado más nos estaba teórico. pidiendo. Este es teórico, ¿bien? Porque no tengo que calcular nada. Yo ya sé, a ver. Profe, en el caso de la determinación de X y Y, al revés nada más, ¿no?
O sea, los ¿Cómo? machos ya 2/3 y las Sí, hembras ya ahora 1/3. los vemos. En el caso, si yo tengo al revés, si tengo mamíferos, la hembra va a tener 2 cromosomas X, entonces ahí va a ser 2/3 del P de las hembras, ¿bien? Y por eso le digo, siempre identifiquen el sistema de determinación de sexo, ¿bien? Si no, se van a hacer ensaladas, van a calcular cualquier cosa. ¿Podemos seguir al otro ejercicio? Sí, profe. ¿El resto? ¿Alguna duda? Sí. Bueno. Porfi, háganme caso, no hagan como para el primer parcial, chicos, ¿no? Estudien desde ya, porque si no se junta, se junta y se junta. ¿Bien? Bueno, vamos a ver, este es el último ejercicio de la guía. ¿Y qué nos dice este último ejercicio? Nos dice que el jabalí fue introducido en el país a fines del siglo XIX y entre con el ciervo colorado en la provincia de La Pampa. Se analizó la variabilidad genética en 2 poblaciones de distintas localidades, en La Pampa 1 y en La Pampa 2. ¿Bien? Uno de los caracteres analizados fue el pelaje, habiéndose detectado los siguientes fenotipos: rayas amarillas claras sobre fondo pardo rojizo en los flancos, pelaje amarillo claro o color pardo rojizo. Parece una ensalada de eso que dice, pero lo traducimos en distintas cosas acá. ¿Qué es lo que pasa? Acá no me está diciendo que es un carácter ligado al sexo, ¿verdad? ¿En algún lugar me dice que es un carácter ligado al sexo? No. No, pero ¿qué es lo que No, pasa profe. si no me pongo a analizar la tabla? ¿Qué es lo que veo? Veo que las hembras, me dicen, ¿cuántas clases fenotípicas tengo en las hembras? 1, 2, 3 clases fenotípicas. ¿Ya? Hembras pardo-rojizas, hembras rayas amarillas claras sobre fondo pardo-rojizo, o hembras amarillitas claras. Tengo 3 clases fenotípicas en las hembras, y en los machos, ¿cuántas clases fenotípicas tengo? 2. 2. Dositas. ¿Bien? 1, 2. ¿Qué nos dice acá? Las hembras de rayas amarillas claras sobre fondo pardo-rojizas son heterocigotas. Son heterocigotas. ¿Y en qué caso yo tenía hembras heterocigotas y machos que no tenían heterocigotas? ¿En qué caracteres? En los ligados al sexo. No ligado al sexo, y justo este es un mamífero, entonces si es un mamífero, ¿cómo es el sistema de determinación de sexo de los mamíferos? XX, XY. ¿Bien? Entonces, estoy analizando 2 poblaciones, entonces primero vamos a analizar Pampa 1. ¿Bien? De Pampa 2 nos olvidamos, después la analizamos. Primero nos concentramos en esta población. Y es un mamífero y ya estoy viendo que el pelaje, a ver el color del pelaje, bueno, pelaje le pongamos, pelaje, es un carácter autosómico ligado al sexo. Ligado al sexo. Es ligado al sexo, con la información que tenemos podemos ver que es ligado al sexo. ¿Y cómo tenía que trabajar yo cuando un carácter era ligado al sexo a nivel poblacional? ¿Cómo tenía que trabajar? Por aparte. Trabajo, por un lado, las hembras, que son las XX en este caso, y por otro lado, los machos, que son los XY en este caso. ¿Bien? Para ver si la población está en equilibrio o no, que es lo primero que me dice, ¿están las poblaciones en equilibrio? ¿Qué tenía que calcular? ¿Cómo me daba cuenta yo que una población estaba en equilibrio de un gen ligado al sexo? El ¿Qué P comparaba? chiquita, P chiquita El de pez las chiquito de hembras, las hembras P chiquita y de los machos, que era igual al total. Perfecto. es igual al Para P total. calcular eso, necesariamente, ¿qué tengo que definir de machos y de hembras? La estructura de la población. Bien, entonces tengo que calcular el P grande de las hembras, el H de las hembras y el Q de las hembras. Para así poder calcular el P chiquita de las hembras y el Q chiquita de las hembras. ¿Bien? En los machos ya nos dice, sí. Ahí sacó que estaba ligado al sexo por el inciso A. ¿Cómo discernían eso? Eso no entendí. Vos Porque en las ahí hembras está tenés marcado 3 clases heterocigoto. fenotípicas. Vos en las hembras tenés 3 clases fenotípicas y te está diciendo que las hembras son heterocigotas. Y machos no tenés heterocigotas. ¿Bien? Si fuera un carácter autosómico, vos acordate que tendrías 2 cromosomas de cada uno. Para los 3 tendrías heterocigotas, para los 3. Para machos y para hembras tendrías de las 3 clases homocigotas, homocigotas de un tipo, el homocigota del otro tipo y el heterocigota. ¿Bien?
si fuera un gen autosómico, pasaría eso, tendrías 3 clases fenotípicas para machos y 3 para las hembras. Pero acá estás viendo que las hembras tienen 3 clases fenotípicas y que los machos tienen 2 clases fenotípicas, y que además son mamíferos, que tiene que hacer ruido, que es un carácter ligado al sexo. Bien, profe. Ahora sí lo entendí, sí. Bien, perfecto. Entonces tengo que definir la estructura de estas poblaciones. En los machos, el P de los machos, recordemos, tiene un solo cromosoma X, entonces el P grande de los machos va a ser igual al P chiquitito de los machos. ¿Bien? Y el Q grande, perdón. El Q grande de los machos va a ser igual al Q chiquitito de los machos. ¿Bien? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular la estructura de la población. ¿Bien? Vamos a empezar con las hembras. Vamos a calcular el P grande de las hembras. ¿Bien? Recordemos que las vamos a trabajar como poblaciones separadas. Entonces, esta va a ser una poblacioncita y esta la otra poblacioncita. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el N de las hembras? 63. 63. Ojo, error muy común. Sumo todo. 36 más 23 más 4 más 50 más 14 a la miércoles. Cálculo P dividido 36 dividido todo el resto y ahí ya me sale todo mal. Recuerden que esta la estamos tratando como una población y esta como otra. Entonces, al P grande, ¿cómo lo calcularía? 36 dividido 63. ¿Ya? 36 dividido 63, ¿cuánto nos da? ¿Entienden lo que? 0,571, profe. 0,571. Sí. Sí. Bien, Sí, perfecto. El P grande de las hembras es ese valor. El H de las hembras, ¿cómo lo vamos a calcular? Calculo las heterocigotas, que son las 23, dividido el N, que es 63. Bien, ¿cuánto nos da? 0,375. Para que nos dé 1, lo que podríamos hacer, yo sé que P más H más Q es 1, lo que podría hacer yo es hacer 1 menos P menos H, 1 menos 0,571 menos 0,365, y esto me da 0,064, ¿bien? Y ahí yo me aseguro que sumo las 3 frecuencias y me da 1, no sé si sale al revés. Sumo todo y me da 1, o si no la otra es hacer el 4 dividido 63, que me da 0,63, pero acá lo tengo que redondear, o una forma de asegurarme que sí o sí me dé 1. ¿Se entendió? ¿O no se entendió, los María? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno. Entonces ahora vamos a calcular el P chiquitito de las hembras. ¿Cómo lo calculábamos? Como el P grande de las hembras, más un medio del H de las hembras. ¿Qué valor nos da? ¿No pudieron calcular qué valor nos da? El P chiquito de las hembras. ¿Me escuchan? ¿Están ahí o no? ¿O se perdieron? ¿Saben cómo tenemos que hacer para calcular el P chiquito de las hembras? 0,753. Bien. 753. 0,753. ¿Bien? No sabía si estaban o no, porque por ahí me hace el wifi y me saca y yo no sé si estaban o no. Bien, entonces el P de las hembras es 0,753.
Por diferencia, o sea, P más Q es igual a 1, ¿cuánto sería el valor de Q? $0,247. Bien, 0,247. ¿Bien? Bien, entonces ahora ya trabajamos y definimos la estructura de las hembras. Bien, la estructura de la población de las hembras. Ahora tenemos que trabajar y calcular la estructura de la población de estos machos. Bien. ¿A cuánto va a ser igual el N de los machos? Ahora recuerden, solo trabajamos con los machos. ¿Cuál va a ser el N de los machos? 64. 64. ¿Bien? Entonces, ahora, para calcular el P grande de los machos, que va a ser igual al P chiquita, y me salió hembra ahí. El P de los machos, P grande de los machos, que es igual al P chiquitito de los machos, ¿cómo tendría que calcularlo? ¿Qué valor sobre 64? Estos que tengan el pelaje rojizo. Bien, entonces hago 50. Perfecto, Nicolás. 50 dividido 64. ¿Cuánto nos da? $0,78. 0,78. Bien. 78. 0,78. Entonces, acá yo ya puedo calcular, pero calculemos ahora el Q grande de los machos, que es igual al Q chiquito de los machos. ¿Cuánto va a ser igual? A 14 dividido 64. Bien. 0,20. 0, y para que nos dé 1, lo vamos a redondear. Bien. 0,78 más 0,22 me da 1, que es lo que me tiene que dar P más Q chiquitita. Bien. Siempre tengan en cuenta que les dé 1, porque nosotros nos damos cuenta y si saben y están relacionando que son frecuencias y que P más H más Q es igual a 1 y que P chiquita más Q chiquita es igual a 1. ¿Bien? Ya definimos la estructura de los machos y la estructura de las hembras. Ahora, si nos pregunta si la población está en equilibrio, ¿qué tengo que fijarme? Comparar con P chiquita de las hembras y Q chiquita de las hembras. El P chiquita de las hembras con el P chiquita de los machos. ¿Bien? Acá me dice que el P de las hembras es igual a 0,753 y que el P de los machos es igual a 0,78. ¿Está en equilibrio esta población? No. No, ¿por qué? Porque tengo valores distintos. No, la población no está en equilibrio. El P de los machos es distinto al P de las hembras. ¿Bien? Y acá me dice, si no lo están, ¿cuáles son las frecuencias genotípicas en el equilibrio? Bueno, este lo vamos a dejar pendiente. ¿Bien? Porque no los quiero marear ahora con esto. Yo les prometo que el viernes que viene lo vemos a esto, pero quiero que lo procesen y lo veamos y les enseño a calcularles en cuántas o cuáles serían las frecuencias genotípicas del equilibrio. ¿Bien? Pero quiero que entiendan cómo se trabaja cuando tengo un gen ligado al sexo. ¿Lo entendieron? ¿O no se entendió? Sí, profe. Les voy a dejar el Pampa 2 para que lo hagan ustedes tranquilos, solitos en su casa. Como verán, en este práctico tengo varias cosas para que ustedes practiquen. Recuerden, siempre me tengo que fijar. Siempre identificar gen ligado al sexo o gen autosómico. Si es autosómico, ¿tiene dominancia completa o hay codominancia o dominancia incompleta? ¿Bien? Porque en función a lo que yo esté viendo, voy a tener una metodología de trabajo totalmente distinta. Recuerden cuáles son las frecuencias genotípicas, cuáles son las frecuencias alélicas. Recuerden lo que es la ley de Hardy-Weinberg, cuáles son los supuestos y qué consecuencias tienen. ¿Bien? Yo lo dejaría acá. Esto lo voy a retomar la clase del viernes que viene, porque sé que hay muchas cosas para procesar y quiero que esto lo tengan bien claro para que veamos cómo se hace. Entonces, si les parece que dejemos acá, si quieren evacuamos dudas, ustedes dirán.
Sí, Nos profe, despedimos. hasta aquí nomás. Ya lo Sí, son. por eso. Sé que es mucho, por eso prefiero al otro, lo vamos a ver la clase el viernes que viene, porque el miércoles tienen con la profe Mariana y el viernes tienen conmigo. ¿Bien? El viernes los vemos a esto unos minutitos antes y terminamos de dar vuelta. No sé si quedó alguna duda de lo que vieron en este trabajo práctico. Aprovechen las clases de consulta, aprovechen el foro. ¿Bien? Si no hay Bueno, duda, profe. nos despedimos. ¿Bien? Una relación P chiquita igual a P cuadrado. Lo que pasa, Gisela, vos decís para estos caracteres ligados al sexo, Sí, profe. es otra la metodología que empleamos. No los quiero marear ahora, quiero que después la veamos. Bien. ¿Bien? Sí, porque la